el espacio y con la disponibilidad para atenderlos. Queremos hablar, doctora, sobre un tema muy preocupante, el tema de cobros excesivos de atención a pacientes con COVID-19 en clínicas privadas. Precisamente esta instancia, la Defensoría del Pueblo, prácticamente habría recibido algunas denuncias. Por favor, si nos puede dar más detalles al respecto. Claro que sí, en realidad ya desde la primera ola de la pandemia de COVID-19 se estaba conociendo denuncias sobre cobros excesivos, sobre el maltrato que se estaba realizando dentro de clínicas privadas para pacientes COVID, la imposición de requisitos con grandes sumas de dinero, $5,000, $10,000, $15,000 para poder internar a los pacientes previamente. Entonces, todo esto fue generando la necesidad de tener una regulación, una incorporación del subsector privado para combatir la pandemia de la COVID-19, porque estamos en una emergencia sanitaria, evidentemente. Lastimosamente fueron vanos los esfuerzos, los reclamos, la proposición de proyectos normativos para que esto sea así, y es recién hasta esta gestión, especialmente donde se emite una resolución, la 0043, que establece ya un límite a los costos que deben realizar las clínicas privadas, tanto en terapias, en diferentes tipos de terapias, diferentes tipos de servicios relacionados a la COVID-19. Sin embargo, igual se tiene que esperar hasta la promulgación de la Ley de Emergencia Sanitaria, donde ya se generan mecanismos adicionales que establecen cómo se van a realizar estos controles. Ahora, esos controles los podrían realizar los gobiernos municipales, los sedes departamentales, pero acá también es importante la intervención de las oficinas del usuario y consumidor, de justicia o de las instancias competentes del gobierno central a través del Ministerio de Salud. Es la siguiente fase de trabajo que nosotros vamos a realizar. Seguimos atendiendo las denuncias que llegan a nuestra institución, pero es importante poder coordinar interinstitucionalmente, poder apoyarnos entre todas las instituciones y poder generar mecanismos más sostenidos, verificaciones más sostenidas a mediano y largo plazo para poder identificar estas clínicas y generar los instrumentos necesarios para que estas puedan ser sancionadas. Doctora, ¿qué dice la ley de emergencia sanitaria respecto con ese tema? ¿Regula los costos, en este caso, pone límites en cuanto a los costos para la atención de pacientes con COVID? La resolución ministerial 0043 del 27 de enero del 2021 ya generan los límites en los costos o los parámetros límites de los costos que podrían sufrir los pacientes en clínicas privadas en cuanto al COVID-19. Es importante esta resolución. La ley de emergencia sanitaria lo que llega a hacer es complementar la necesidad o la instancia de fiscalización y de control que se debe tener. Hay otro decreto supremo específico también donde establece el consejo, donde están varias instituciones, no está la Defensoría del Pueblo, pero hemos pedido participar también para ver el tema de control de precios en medicamentos, en insumos, oxígeno, por ejemplo, que ha sido una preocupación igual bastante importante, pero ya también poder ingresar hacia las clínicas privadas y poder ejercer ya lo que decía la resolución ministerial 00. Hemos perdido lamentablemente el contacto. Vamos a ver si podemos restablecer el contacto con la Defensora del Pueblo. Por favor, un tema muy importante, el tema del cobro excesivo en clínicas privadas por la atención a pacientes con COVID-19. Señalaba que hay una resolución ministerial que prácticamente pone límite a los costos y también nos hablaba de un decreto supremo. Si tenemos el contacto, por favor, adelante, Defensora. Hola, ¿me escuchan? Sí, la escuchamos perfectamente. Bueno, les decía, esta resolución ministerial, la 0043, ya establece los límites que puede cobrar el subsector privado en la atención del COVID-19. Ahora, la ley de emergencia sanitaria lo que nos está disponiendo es el mecanismo para ejercer ese control o esta fiscalización a fin de que las clínicas privadas no transgredan estos límites impuestos. Como Defensoría del Pueblo creemos que es importante
el uso de todo el bagaje normativo que ya existe en nuestro país, la creación de los consejos que están destinados también para la supervisión, control y fiscalización, y en ese ámbito como institución defensorial pues vamos a sumar nuestros esfuerzos, vamos a apoyar estos consejos a fin de que, bueno, al final la población sea la beneficiada. Usted decía que hay una resolución ministerial que pone límite de costos prácticamente esto en clínicas privadas. Hasta el momento han ido cumpliendo las clínicas privadas esta resolución ministerial. ¿Hay algunas denuncias de su incumplimiento? Evidentemente, esta resolución pone un límite a los costos para atención de COVID-19, no señala nada sobre el maltrato, sobre actos arbitrarios o inhumanos en los que pudieran incurrir en estas clínicas. Seguimos recibiendo nosotros como institución defensorial denuncias de clínicas privadas. Todavía tenemos algunos casos rezagados de la gestión 2020, de diciembre del 2020, que hasta el día de hoy todavía se están resolviendo. Y bueno, vamos a continuar haciendo la recepción de estas denuncias, pero creo que aquí lo importante es resaltar de que ya se contaría con una estructura institucional donde evidentemente no solamente la Defensoría del Pueblo va a intervenir, sino van a ser las instancias competentes del sector salud a fin de poner límites a este tipo de acciones arbitrarias. Si entramos un poquito más en detalle con relación a esta resolución ministerial, defensora, por favor, usted dice que hay costos límites. ¿Cuáles son esos costos para que la población conozca? Bueno, yo le invitaría más bien a que ustedes puedan publicitar, es una tabla bastante grande en cuanto a los costos y a diferentes ítems que está regulando la 0043. Yo solicitaría ahora más bien que la puedan publicar la resolución y así tal vez la gente pueda tener una idea un poco más clara de cuánto debería pagar en el subsector privado. Ahora, ¿qué tan importante es la ley de emergencia sanitaria? Tomemos en cuenta que pues el sector de médicos se ha declarado en emergencia, incluso en paro. ¿Cuál es la postura al respecto de la Defensoría del Pueblo? Estamos hablando de que muchos pacientes no están recibiendo atención producto de este paro. Sí, como Defensoría del Pueblo hemos hecho seguimiento y acompañamiento al proceso de diálogo previo a la promulgación de la Ley de Emergencia Sanitaria. Ahora, más allá de las virtudes, bondades o defectos que pueda tener esta ley, creo que lo importante es destacar el agotamiento del diálogo o la necesidad que se tuvo para poder señalar que el acuerdo de negociación de las demandas que tenía CONASA antes de la promulgación como condicionante para la promulgación de la Ley de Emergencia Sanitaria han sido cumplidas en las observaciones y en los intereses que tenía el sector de salud. Ahora bien, hay una sentencia constitucional, la 319 que señala, 326-2019, que señala algunos parámetros en cuanto al derecho a la protesta o al derecho a la manifestación por parte del sector salud antes de ingresar a una medida tan lesiva como es el paro, y también establece las obligaciones del Estado en cuanto a gobierno municipal, departamental, Estado central para generar la continuidad de los servicios de salud. En ese marco, en esa mesa de negociación que hacía referencia previa a la promulgación, había sido cumplida, es decir, se había instalado una mesa de negociación, las demandas del sector habían sido escuchadas superabundantemente e incluso habían sido todas atendidas satisfactoriamente. Ahora, la nueva necesidad, la nueva intención o demanda muy abstracta de simplemente pedir la abrogación de la Ley de Emergencia Sanitaria sin señalar cuáles son las lesiones, cuáles son los derechos afectados del sector salud, nos parece que llega a ser un tanto desproporcional
Peor aún cuando en un inicio se había señalado de que no se iba a ingresar a una mesa de diálogo, o que incluso no se iba a detener el paro decretado por esta instancia. Nos parece en este punto que ya llega a haber una suerte de mala fe, pues no se cuenta con una demanda clara, una demanda transparente respecto al sector salud. Hemos escuchado el día viernes que se ha generado una nueva demanda en abstracto, que es señalar la inconstitucionalidad de la ley de emergencia sanitaria. Ahora, el paro médico no es la medida idónea, no es el mecanismo idóneo para establecer la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma. Corresponde que el CONASA acuda al Tribunal Constitucional, acuda a las instancias competentes o a la misma Asamblea Legislativa Plurinacional a través de informes técnicos especializados en el ámbito constitucional, donde señalen cuál es la norma constitucional que en este caso estaría siendo vulnerada o transgredida por la Ley de Emergencia Sanitaria. De una revisión que nosotros hemos realizado en la Defensoría del Pueblo, no hemos encontrado un punto técnico que pueda ser atendido a través de la vía constitucional. Sin embargo, es importante que puedan exponer esta demanda. Ahora, también hemos escuchado que existen otras aseveraciones, otros puntos respecto a ya no a la ley como tal, sino a los efectos que podría tener en una eventual interpretación. Sin embargo, en algunos de ellos, al menos de lo que nosotros recordamos, ya fueron debatidos antes de la promulgación de la ley de emergencia sanitaria. Solamente como ejemplo, en esta especulación de que se van a contratar estudiantes o especialistas extranjeros previo o sin contar con los bolivianos. Esto, de acuerdo a la redacción que ha propuesto el sector salud, que ha propuesto CONASA, ya ha sido blindado dentro de la ley de emergencia sanitaria, porque la disposición legal establece que se va a hacer una contratación cuando no exista en Bolivia ese personal, es decir, el personal o el ciudadano boliviano del sector tiene una priorización que está establecida en la misma ley de emergencia sanitaria. Solamente lo cito como un ejemplo. Creo que aquí una falla del Estado y del gobierno central es que no se ha generado un proceso de socialización adecuado a una ley tan importante como esta. Es importante señalar, ante cada interpretación que pueda estar generando ruido dentro del sector salud, que el gobierno, más allá de responder, pueda informar al sector salud, pero también a la población en su conjunto. Particularmente como Defensoría del Pueblo consideramos que hay disposiciones importantes. Ese tema de control a las clínicas privadas o el control de precios de medicamentos e insumos, por supuesto que son de beneficio de la población. Me imagino que en eso no tendría que haber ningún tipo de observación por el sector salud, pues eso les correspondería en todo caso a las empresas privadas que lucran con la salud de la población. Eso de forma general. Ahora, ¿qué es lo que viene más adelante? Pues al gobierno departamental, municipal, central, lo que les corresponde es garantizar que continúen los servicios dentro del Sistema Nacional de Salud. Es decir, primeros niveles, segundos y terceros niveles. Segundo, le corresponde al sector salud poder realmente fundar sus demandas en el marco de la sentencia 316/2019, que establece que si bien existe el derecho a la protesta, reconocido constitucionalmente, reconocido en el marco internacional y nacional de los derechos humanos, no es menos evidente que el sector tiene que agotar todas las vías previas a una medida tan lesiva como el paro, e incluso que una medida como el paro no puede suspender los servicios. Estamos hablando de todos los servicios, no solamente los de emergencia, todos los servicios de salud. Aquí, finalizar. Nuestro Sistema Nacional de Salud, como lo ha dicho diferentes sectores políticos de oficialismo y oposición en diferentes momentos, diferentes sectores de la población, no tiene capacidad resolutiva para atender la emergencia sanitaria. Y un paro de salud, un paro de servicios de salud, definitivamente no está apostando por los derechos de la salud de la población boliviana.
no es el mecanismo correcto y llega a ser un mecanismo extremadamente lesivo a la salud y a la vida de la población boliviana. Muy bien, defensora, finalmente queremos conocer si hay alguna instancia o ustedes están recepcionando algunas denuncias que tenga la población que está siendo asistida en clínicas privadas, y no solamente en clínicas privadas, también hay denuncias de algún tipo de negligencia en hospitales públicos. Por favor, si ustedes están de repente inspeccionando también los hospitales públicos, se han habilitado un número de teléfono para poder recepcionar las denuncias. Bien. A ver, de forma general, en el tema de clínicas privadas, si bien lo estamos haciendo como Defensoría del Pueblo, hay instancias competentes de control dentro del gobierno municipal respecto a los centros de salud de primer y segundo nivel, en los sedes departamentales respecto a los centros de tercer nivel, y lo que es cada entenderíamos que sería la SUS. Ahora, además de ello, como Defensoría del Pueblo, sí continuamos recibiendo las denuncias, vamos a continuar gestionando y atendiendo todas las denuncias que llegan hacia nuestra institución. En lo que hace al punto de negligencia médica, sea en el subsector privado, público o de seguridad social, nosotros como Defensoría del Pueblo, la gestión pasada emitimos un informe especial donde señalábamos que la forma en cómo se realizan auditorías médicas en Bolivia realmente no es útil, llega a ser un obstáculo, no es un paso imprescindible para poder acudir a la justicia ordinaria. En este punto, como Defensoría, hemos sido muy claros en señalar que las personas que consideren que han sido víctimas de negligencia médica, que han sido afectadas su vida o la vida integral de sus familiares o de sí mismos, pues deban acudir a la justicia ordinaria. Y en la justicia ordinaria se realicen las pericias técnicas, científicas, especializadas respecto a cuando hubo un deceso, pues a la causa de la muerte, para establecer responsabilidades a posteriori, o cuando ha habido una afectación de la integridad, pues los estudios pertinentes igual dentro del marco del Instituto de Investigaciones Forenses. Eso es lo que nosotros hemos evidenciado como Defensoría del Pueblo como el mecanismo o la vía más expedita para poder encontrar justicia. Ahora bien, también existen otros problemas, otras afectaciones a derechos de la población, no solamente por mala praxis, sino porque la capacidad o las condiciones de los centros de salud no generan una seguridad para la población que está acudiendo, ni siquiera para el personal de salud, y eso definitivamente escapa de la responsabilidad de los trabajadores en salud dentro de los centros hospitalarios. En ese punto es importante trabajar con lo que es gestión de calidad para mejorar los servicios, y ahí es importante que gobiernos municipales, gobiernos departamentales puedan fortalecer o subsanar estas falencias. El día de hoy, una demanda que sí consideramos legítima y totalmente real del sector salud es que las medidas de bioseguridad o la falta de capacidad resolutiva o el fortalecimiento de la capacidad resolutiva de los centros hospitalarios es una demanda pendiente, y los gobiernos municipales y departamentales en muchos casos están siendo muy negligentes y muy lentos para poder atenderlas. Lastimosamente, las elecciones subnacionales llegan a ser como una justificación errada, sí, una justificación para no poder realizar gestión a nivel local. Bueno, eso sería, como Defensoría del Pueblo, continuamos con la habilitación de nuestra línea gratuita 810-8004 para atender las denuncias que la población necesite, donde necesite la Defensoría para poder acompañar o gestionarla. Y también tenemos nuestra página web www.defensoría.gov.bo, donde existe un portal o un espacio para poder presentar o realizar denuncias desde la población y, bueno, pidiendo el acompañamiento de la institución de la Defensoría del Pueblo. Bien, defensora, muchísimas gracias por este contacto y que tenga un buen día. Muchas gracias a ustedes. Era Nadia Cruz, defensora del pueblo, prácticamente hablando en torno a lo que es el paro médico y también las denuncias que han recepcionado en cuanto a cobros excesivos en clínicas privadas por la atención a pacientes con COVID-19. Hay una resolución ministerial que